Ahora nos va a hablar Domingo Contesi del astillero Contesi, a posterior Roberto Penisi, y pasamos después al otro panel. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser bien breve. Sí. A ver, represento una empresa que tiene 60 años de historia en la actividad. Recién le acabo de dar un libro a Margarita porque es una historia interesante, la historia de mi padre y de su astillero, que él es el fundador, tiene 85 años y sigue trabajando en el astillero. Y hoy el astillero también es la cabeza de un grupo empresario dedicado también a la pesca, donde tenemos unas casi 800 personas trabajando y plantas elaboradoras y buques en Mar del Plata, Puerto de Rawson y Puerto Deseado. Así que me gustaría hacer una muy breve introducción de la problemática pesquera y luego hacer una muy breve reseña de la problemática de la industria naval. La pesca, como decía Jorge, es un sector netamente exportador. El 90% de lo que se captura se exporta. Y hoy estamos atravesando una nueva crisis. Esta vez no es una crisis biológica, sino que es una crisis de costos. Para graficarlo, el producto básico de nuestro caladero históricamente, que fue la merluza y el filé de merluza, elaborarlo en una planta en tierra, con personal bajo relación de dependencia, pagando todos los impuestos, tiene un costo de 3.200, 3.300 dólares la tonelada, y ese producto se puede exportar a 2.800 dólares la tonelada. O sea, se pierden 400, 500 dólares la tonelada. Es insostenible. Entonces ahí aparecen las empresas, las cooperativas, las empresas que no pagan sus impuestos, o los subsidios de otras actividades. ¿Por qué? Porque esta no es la realidad de todas las pesquerías, pero sí de la mayoría. Una de las pocas que escapa a esta realidad, afortunadamente, es el langostino. El langostino, que era un recurso que históricamente era el 15% de nuestras exportaciones, teníamos capturas de 15.000 toneladas anuales, hoy estamos nuevamente por cuarto, quinto año consecutivo batiendo récord, y en algo que los biólogos no pueden explicar mucho, con una producción de 150.000, quizás lleguemos a 160.000 toneladas anuales de langostino, y hoy representan el 60% prácticamente de nuestras exportaciones en langostino. ¿Qué significa esto? Que nuestra pesquería, nuestro caladero se ha vuelto langostino dependiente. Se resfría el langostino y no sé dónde va a parar la pesca argentina. Esta es la realidad. Y muchas empresas que tenemos, como la nuestra, nuestro grupo, la posibilidad de estar pescando langostino, tenemos también la posibilidad de subsidiar otras unidades de negocio que no son rentables, como la del filé de merluza en tierra. Pero esta realidad no la tienen la mayoría de las empresas de Mar del Plata, y por eso es la crisis que se vive en Mar del Plata, donde cada vez se expulsan más trabajadores, donde cada vez hay menos empresas trabajando en la ciudad. Entonces esto es un tema muy preocupante para todos nosotros, porque como decíamos antes, no es una cuestión biológica, no es una cuestión, es una cuestión de costos. Y la simplificación sería, hay que devaluar para mejorar los costos de una industria exportadora, pero ya no pasa por eso, estamos convencidos que no pasa por esto. Los 10 años de kirchnerismo nos han dejado quizás la herencia más pesada, que es destruir la cultura del trabajo. Hoy muchos los costos asociados o los sobrecostos asociados a nuestra industria se originan, por ejemplo, en alícuotas de ART del 25%, exorbitantes. ¿Por qué? Porque tenemos un grado de siniestralidad y juicios laborales imposibles de conmensurar. O sea, el día que todas las empresas pesqueras paguen los juicios laborales, muchos de ellos lamentablemente inventados desaparecen directamente. Tenemos ausentismo del 35% en las plantas pesqueras. Es una realidad, o sea, ninguna industria puede trabajar con un 35% de ausentismo. Y bueno, esto lamentablemente es una realidad que nos toca vivir. Dicho esto, me gustaría hablar 2 minutos nada más sobre lo que es la industria naval. Y en nuestro caso, industria naval pesquera, porque hemos hecho 125 barcos, de los cuales 121 son barcos pesqueros. Entonces, estamos especializados en este rubro por vocación, por historia. Y realmente es muy difícil poder venderle un barco a alguien que no tiene rentabilidad. Entonces, nos hemos tenido que acostumbrar a trabajar en algunos nichos de mercado. Y hoy, uno de los pocos
sectores que tiene rentabilidad es el del langostinero. Antes déjame hacer un paréntesis. Hasta la década del 80 o mediados de los 80 existió una ley de marina mercante, un fondo de la marina mercante, un Banco Nacional de Desarrollo que financiaba la actividad pesquera, donde hubo usos y abusos. Nosotros fuimos una empresa siempre que fuimos castigadas porque no compartíamos la política crediticia en el sentido de que siempre iba con otros condimentos asociada, y para subsistir nos tuvimos que acostumbrar a autofinanciar, o sea, aprender a financiar. Pero eso nos quita capacidad de desarrollo, ya que solamente podemos financiar barcos pequeños porque nuestro capital de trabajo es pequeño. Conclusión, de esa forma le dimos, cuando se cortaron los créditos, fuimos uno de los pocos astilleros que seguimos existiendo, que seguimos trabajando. Argentina supo tener 35 astilleros de primera línea que fabricaban buques de guerra, buques mercantes, portacontenedores, que hemos quedado 6, y nosotros somos uno de los pocos que nos hemos mantenido trabajando ininterrumpidamente durante los últimos 50 años. Pero como decía antes, esta posibilidad de financiarle y de ocupar el lugar que el banco dejó vacante nos permitió crear o que se crearan muchas pymes pesqueras a partir de los créditos que le daban el astillero, y las 3 empresas más grandes del sector que comentaba Jorge recién, de hecho nacieron con buques construidos en el país y que les financiamos y les vendimos y les financiamos nosotros. Pero luego cuando crecieron aparecieron otras herramientas, las mismas herramientas que tienen las empresas pesqueras del extranjero o digamos de capitales extranjeros que están radicadas en nuestro país, que es la importación de barcos usados. Ya sea a través del acuerdo con la Unión Europea, que fue básicamente una importación de barcos usados subsidiada, ya sea a través de otras herramientas, pero para ser corto, y está también en un informe que estoy ahí adjuntando, en los últimos 25 años el 91% de los metros cúbicos de bodega que ingresaron al país en materia de pesca corresponden a buques usados. Y solamente se construyó en el país un 9% de los metros cúbicos de bodega. Entonces ahí lo corrijo a Pablo, que me decía el 50% de la flota construida, es el 50% de la flota de construcción nacional. Pero lamentablemente la flota de construcción nacional tiene un porcentaje muy pequeño, y es cada vez más pequeño porque cada vez estamos condenados a construir barcos cada vez más pequeños, porque les terminamos dando trabajo a los brokers extranjeros y a los astilleros extranjeros. Pero como decía antes, existe un mercado potencial que es la renovación de la flota langostinera, y si Dios quiere, si algún día se recupera la rentabilidad, la renovación de otro tipo de barcos, porque la vida útil de nuestros barcos pesqueros está entre los 35 y 40 años. Ustedes imagínense andando por la calle con un auto que tenga 40, 45 años de antigüedad. Bueno, se va a pescar, que es el trabajo más riesgoso según la OIT, se va a pescar con barcos de esa antigüedad. Pero ¿qué pasa? Cuando el armador, el dueño del barco, va a querer reemplazar su permiso de pesca, porque también tengo que abrir otro paréntesis, al no haber nuevo otorgamiento de permisos de pesca, la única forma de construir un barco es reemplazando uno preexistente y transfiriéndole su permiso de pesca. Cuando va a la Subsecretaría de Pesca a pedir que le transfieran el permiso, se encuentra con obstáculos, trabas, y no lo puede hacer nunca, o decide mejor reparar ese barco viejo y no construir uno nuevo. Pero mientras tanto siguen entrando barcos de afuera, e incluso algunas empresas argentinas están construyendo hoy barcos en el extranjero. Entonces, básicamente lo que les pedimos a nuestros gobernantes es un poco de sentido común para aplicar una política de premios y castigos que no necesariamente tiene que pasar por la modificación de la ley de pesca, sino que por una buena interpretación de esa ley de pesca se podría hacer muchísimo para redistribuir la riqueza pesquera entre la mayor parte de la sociedad, y la mejor herramienta para hacerlo es precisamente la industria. ¿Qué significa esto? El pescado no le pertenece ni a Moscusia, ni a Solimeño, ni a Contesi, ni a Penisi. Nos pertenece a todos nosotros. Y la única forma de redistribuirla, o la mejor forma de redistribuir la renta pesquera, es a través de la industria. O sea, que se usen cajones construidos en el país, barcos construidos en el país, redes construidas en el país, y eso precisamente es lo que no se hace. Hoy dejamos que la renta pesquera vaya a manos de un broker de barcos en Vigo o de un astillero en España. Y lamentablemente, la verdad que nos da mucha tristeza. Hemos hecho aportes, yo no los quiero aburrir con esto, los he dado por escrito ahí, son ideas muy sencillas y muy básicas
y todavía no entendemos por qué no se implementan. Como decía antes, los 12 años de kirchnerismo en materia de industria naval han sido nefastos. Estuvimos en todos los discursos, pero en ninguna de las realidades, y los barcos que terminó importando el propio Estado Nacional fueron usados. Y teníamos mucha expectativa en este gobierno, pero lamentablemente las primeras medidas en materia de industria naval también han sido muy malas. Acá quiero hacer una salvedad. Quizás no la gran diferencia, que no es un tema menor, es que antes en todo había un negocio, en todo había un curro, por así decirlo, y es una realidad que hoy no vemos, pero igual es igualmente dañina porque falta una política industrial y falta una visión y un conocimiento de estas áreas. Concretamente, en lo que decía las primeras medidas de gobierno han sido, por ejemplo, convalidar una licitación para 2 barcos del INIDEP que ha sido bochornosa y que están construyendo en un astillero español, la entrada de 9 remolcadores para atender el negocio de gas licuado, que también con un objetivo loable, que es bajar el costo de un servicio que está exageradamente inflado y que había un gran negociado detrás, pero se le hizo un daño muy grande a la industria naval, prácticamente se destruyó el mercado de los remolcadores, y es un mercado que los astilleros argentinos estábamos en capacidad de construir tranquilamente. Así que bueno, básicamente es esto. Lo que necesitamos es un poco de atención, un poco de política industrial. En este momento se están debatiendo 2 leyes, una es la ley de marina mercante y otra es una ley de industria naval. Las 2 son muy malas. Ahí también en ese documento están nuestras observaciones, o sea, son muy malas para la industria naval argentina. Las 2 prevén, o sea, especialmente la ley de marina mercante prevé por excepción la posibilidad de importar y de chartear buques del extranjero que se pueden construir en el país sin pagar ningún tipo de aranceles, o sea que el daño que se le puede generar a la industria naval realmente con esas leyes es terrible. Entonces, les agradezco a todos la atención y espero que estas ideas que he tratado de poner los títulos, si les interesa, las podemos desarrollar más en profundidad para tratar de revertir esta situación y que la industria naval y la pesca argentina vuelvan a ser la realidad que merecen ser. Muchas gracias.